Bienvenidos al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en especial, por supuesto, agradecer la presencia de la mujer de Adolfo, de Concha entre nosotros. Habla un poquito más alto. Terminar este acto que, hombre, sin duda es un acto triste, siempre que se despida por una persona es un acto triste, pero al mismo tiempo es un acto de reconocimiento de una trayectoria pues personal y profesional intachable. Quiero agradecer a todos los que habéis venido, a los que habéis venido sobre todo de muy lejos. Hay representantes prácticamente de la inmensa mayoría de las comunidades de España y muchos vocales de psicología jurídica que habéis venido de lejos. Hay también 10 o 12 presidentes de colegios oficiales de psicólogos. Están pues tanto Manuel Verdullas como Adolfo Hernández, que son los anteriores presidentes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, los dos vicedecanos del Consejo General de Colegios, y yo creo que eso, junto con la presencia de todos vosotros, ¿no?, de los colegiados de a pie que habéis compartido la vida y la trayectoria profesional con Adolfo, pues da calidez a este acto y hace que sea, esperemos, también un recuerdo triste, pero sobre todo afectuoso, ¿no? Porque creo que es. Bueno, voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha está el José Contador Ochando, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España y presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia. Y a mi izquierda está don María Sanz Morínigo, que, bueno, podría decir muchas cosas de él, pero voy a decir por qué está aquí, ¿no? Y que aquí está básicamente pues como un compañero y como un amigo de Adolfo durante muchos años, su trayectoria en el ámbito educativo y en toda su labor dentro del colegio. Yo quiero empezar el acto haciendo una breve referencia a Adolfo, ¿no? Adolfo es un promotor, un impulsor y un verdadero baluarte de la psicología educativa, ¿no? Él nos ha dejado, ya no le veremos pues en las reuniones del colegio. Es verdad que ya nos regalará pues su sonrisa y ese humor tan chocarrón y sin embargo tan cercano que tenía, ¿no? Que sin duda yo creo que siempre perdurará en nuestra memoria, pero nunca olvidaremos su huella personal y profesional. Adolfo ha sido un estandarte en nuestra profesión, uno de los grandes defensores de la psicología educativa y un entusiasta colaborador tanto del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid como del actual Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, la antigua Secretaría Estatal. Este trabajador incansable, defensor del servicio público y de la psicología educativa, específicamente como servicio público, pertenecía a los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de la Comunidad de Madrid. Una gran parte de su tiempo personal lo dedicó a trabajar por y para la psicología, dentro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, donde desempeñó numerosas responsabilidades. Fue vocal de Psicología Educativa de la Junta de Gobierno del colegio entre los años 1985 y 1987, en la Junta que presidía Adolfo Hernández Gordillo. Fue miembro fundador y director de la revista de Psicología Educativa, que hoy es la revista que más consultada por internet de todas las revistas que tiene el colegio, es decir, que eso indica pues la aceptación que tiene dentro del ámbito profesional, y esta labor la realizó durante 10 años, desde el año 95 al año 2005. Fue el primer coordinador de la sección de Psicología Educativa del colegio, en el periodo entre 1999 y 2002. Fue miembro de la Comisión de Recursos del colegio desde el 2005 hasta el 2009. En el actual Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos también colaboró en el desarrollo de la psicología educativa, ejerciendo las funciones de asesor del área de psicología educativa en dos periodos, en el año 91 al 2000 y en 2005 al 2009, y fue coordinador del área de psicología educativa entre el 2000 y el 2005. Además, formó parte de la comisión gestora de la División de Psicología Educativa. Esto en cuanto a su labor colegial, pero su labor profesional no es menos relevante ni mucho menos.
Escribió numerosos artículos y colaboró en la elaboración de importantes documentos sobre la psicología educativa, como el rol del psicólogo educativo, desarrollo y situación actual de la intervención del psicólogo educativo en España, el perfil profesional del psicólogo de la educación, panorámica de la psicología educativa en Europa, la reforma del sistema educativo y orientación o la psicología ante la nueva Ley Orgánica de Educación. Pero su mejor legado, sin duda, es su calidad humana, de la que pudimos disfrutar todos los que tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado. Yo, casi ya fuera de guión, sí quiero destacar una cosa que me parece como un colegio que marcó la trayectoria de Adolfo durante todo este tiempo, y es que siempre estuvo aquí. Siempre estuvo. Y eso es importante, ¿no? Hay momentos en que la gente pues tiene diferencias con el colegio por alguna cosa o por otras, y él estuvo siempre colaborando. Siempre pensaba que esa labor de apoyo a la institución y a la profesión, en definitiva, era importante. Y yo no conocía el colegio. Yo llegué en el colegio en el 89, cuando él ya llevaba mucho tiempo, y yo no conocía el colegio sin él. Hay otras personas que colaboran un tiempo, luego se van, algunos vuelven, pero él realmente, como hemos visto en su... estuvo siempre, y esa fidelidad es encomiable y además es necesaria. El colegio, como siempre digo, lo hacemos los colegiados, son unos grandes colegios, y la verdad que Adolfo fue un ejemplo para todos nosotros. El pasado 21 de noviembre no solo se nos fue un buen profesional, sino también un gran amigo, y como es lógico, como más creo que es evidente por vuestra asistencia hoy, siempre le estaremos venimos. Ya no voy a alargarme más. Voy a ceder la palabra a Luisma para que nos haga una reseña quizás más afectiva, más personal. Hacía tiempo que no subía yo aquí. Y pues nada, buenas tardes. Muy brevemente, desde lo personal, solamente comentaros que todas las veces que yo creo que nos ponemos en la tarima para cualquier cosa, no en esta sino en otras, posiblemente esta para mí sea la más importante y, lo más importante, valga la redundancia, lo más valioso, de las más valiosas. No creo que mi currículum me haya alzado nunca a una situación como estas. Espero hablar en nombre de los amigos y compañeros y compañeras y gente que no soy portavoz de ningún sentimiento, evidentemente, pero hemos tenido ocasión de los impactos y la emoción, de transmitir e intercambiar elementos. Sin duda se nos van a quedar mucho en el camino, porque el objetivo no era tanto un perfil, sino un gesto, y un gesto simbólico. Estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos y con la bienvenida, luego lo comentaré porque tenía un valor especial, algunas pedagogas, algunos pedagogos y otra gente que no es de la profesión, y porque a mí me parece que eso lo conseguía Adolfo y no lo conseguía todo el mundo. Como ya han contado lo de vocal de Psicología Educativa, sus contribuciones, etcétera, etcétera, dejarme solamente unas pinceladas, muy subjetivas por supuesto, pero yo creo que tremendamente compartidas, unas pequeñas pinceladas de grano fino, del semblante de grano fino, que durante 25 años, a veces con más, a veces con menos intensidad, pues los que hemos estado un poquito codo con codo nos hemos podido enriquecer de Adolfo. Dejarme una pequeña anécdota. Esta es la revista a la que se refería Fernando, ¿de acuerdo? Esta revista costó Dios y ayuda, por muchas razones, no por falta de apoyo, sino por muchas razones. Cali está ahí al fondo, y sabe muy bien de qué estoy hablando. Esta revista, en 1995, su primer número, ¿de acuerdo? En su primer número, el primer párrafo de la editorial, siendo el director Adolfo Hernández Barroso, estamos hablando de hace 15 años ya, ¿no? 15 años, sí. Solamente un símbolo. Por supuesto, las editoriales son siempre aburridas, pero dejadme una metáfora. Psicología Educativa, revista de los psicólogos de la educación, surge como un proyecto colectivo vinculado al marco profesional del Colegio Oficial de Psicólogos, Delegación de Madrid, en el contexto de la creación de las principales revistas, etcétera, etcétera. ¿Por qué subrayo ese párrafo? Porque aquí hay dos elementos que yo creo que no se han separado nunca de Adolfo y de las personas que al menos no lo ha sabido transmitir. Lo primero, el concepto de colectivo. Dice un proyecto colectivo, y es que Adolfo sí se lo creía, sí creía que era un tema colectivo, es decir, y que las cosas eran de todos, y ahora comentaré algunas cuestiones. Segundo, coincido plenamente con Fernando, es decir, yo creo que eso era hacer colegio. Es
lo cual no quiere decir que estuviera de acuerdo, o que estuviéramos de acuerdo con todo lo que sucede en la casa, pero la forma de hacer colegio, de hacer reunión y de decir estamos, y no preguntar tanto qué nos da el colegio, sino qué podemos aportar. Yo personalmente, que fui, entre comillas, reclutado por Adolfo, pues lo viví muy directamente desde el principio. Eso era hacer colegio a pesar de todas las desavenencias, etcétera, etcétera. 5 cositas a raíz de este pequeño párrafo. Primero, el valor de lo colectivo, es decir, algo que hemos podido ver en las comisiones, en los grupos, en la sección, siempre con Adolfo, era esto lo hacemos entre todos. Es decir, a pesar de que a veces no lo viéramos muy claro, pero esto lo hacemos entre todos y no se puede dejar a nadie en la cuneta, y de hecho no se dejaba a nadie en la cuneta. Una cuestión en la que hemos estado todos de acuerdo, cuando hemos tenido oportunidad más íntima de compartir, incluso escenificar alguna reunión con él, pero sin él presente, era que al final de todo el bribón, entre comillas, sabía crear equipos. Es decir, no es que tuviera interacciones personales y amistades personales y contactos personales, sino que yo tengo aquí anotado, con un suave liderazgo, porque creo que de Adolfo sí se podría describir la suavidad en el liderazgo, pero el incuestionable punto de referencia que para muchos ha tenido. Con un suave liderazgo sí fue capaz de juntarnos a gente que venimos de muy distintas perspectivas, y en la última etapa incluso de distintas generaciones, porque al principio era muy fácil, todos teníamos más o menos la misma edad, pero era capaz efectivamente de estar enganchando sistemáticamente a lo nuevo, a la nueva gente. Y esto, desde los que tenemos más juventud acumulada, pues a veces producía cierta extrañeza. Yo lo tengo etiquetado como las cositas, cuando Adolfo decía las cositas. Ha llegado una cosita, que quería decir algo así como ha llegado un nuevo profesional. Bueno, el nuevo, dice, no, pero no cabía duda que iba, y aquí hay algunas personas que pudieron incorporarse a la revista y a los grupos gracias precisamente al tesón de Adolfo. Desde luego, decía Fernando, pertenecía al equipo psicopedagógico, sí, pero antes pertenecía es verdad, era eso, pero el primer nombre, que no se os olvide, eran los equipos multiprofesionales. Luego ya sabemos que era el interprofesional o inter más que lo multi, todas estas cuestiones, y yo creo que posiblemente Adolfo era una pieza fundamental. Es decir, luego con otros no hubiera funcionado ese diseño, porque somos muy de nuestro padre y nuestra madre, pero Adolfo sí tenía, y esto sí lo digo como un guiño hacia afuera, la capacidad de no solamente hacer equipos intra, sino la capacidad de abrirse, de incorporar y de permeabilizar desde la psicología a pedagogos, trabajadores sociales, maestros, etc. Era una pieza idónea para un equipo interprofesional. Y todo esto con el gran mérito de sin renunciar nunca a la identidad de la que luego hablaremos. El valor de la participación, la verdad es que en Adolfo era de verdad, no era que hay que participar, sino él lo ha dicho en muchas ocasiones, no vamos a leer los artículos, pero él buscaba siempre algo abierto al debate, abierto a la participación, eso sí, decía de calidad, que ya somos mayores y no estamos para empezar a descubrir el Mediterráneo, pero en todo caso abrirnos siempre al debate. No quería pasar otra de las semblanzas, que era no solamente lo crítico que se pudiera ser, sino el valor de ser críticos. Había que desenmascarar, en textual, la compleja y confusa situación laboral de los psicólogos, palabras textuales suyas desde hace 15 años, no dejar que se siguiera encubriendo la persistencia y el aumento de dificultades del rol profesional, hablando de psicólogos. Bien, pues en esto Adolfo era un pionero, en darse cuenta precisamente de que los mecanismos administrativos que nos permitían ir por la autovía, como profesionales de derecho, sin embargo nos podrían llevar a una tremenda confusión, y de hecho hemos hablado de psicología educativa, ya no se habló nunca más de psicología escolar en este colegio ni en la profesión. Y desde luego un rasgo fundamental, yo creo que Adolfo desde el punto de vista profesional lo define bien, sin complejos. Es decir, somos psicólogos, sin complejos. Él decía hace muchísimos años, también, y perdonadme, no es la pedantería, es que quería buscar sus matices exactos, y en un matiz exacto él decía, no sé lo que decía porque no lo voy a encontrar, pero él decía, a veces
si a veces no somos conscientes de que nuestro desarrollo técnico y profesional es comparable, si no superior, al de otros países en nuestra profesión y área. Año 1995 también. En el año 1995 todavía teníamos muchos complejos y desde luego era el ejercicio de la identidad profesional sin complejos. Somos psicólogos antes que otras cosas, luego somos psicólogos educativos y luego somos orientadores y luego somos miembros de equipos interprofesionales, pero nunca ocultando o disfrazando que somos psicólogos. De hecho podía llevar cualquier pin, me consta, ¿no? O sea, que lo llevaba en el jersey, pero no ya. De luego el carácter, ya voy terminando, de pragmatismo. Adolfo era una persona pragmática, es decir, no era contrario al marco teórico. Precisamente yo creo que es de las personas, de los profesionales, que ha combinado como nadie en íntima comunión, entre comillas, la teoría y la práctica. También tenía una cita, decía que al final era la intervención del día a día de los psicólogos, lo que más allá de los marcos teóricos que pudieran sostenernos, iban evidenciando la potencia de la psicología y dar respuesta a las necesidades en los contextos, más o menos, por no leeros la cita textual. Pero que al final, muchos programas, muchos marcos, pero que era nuestra mejora diaria, en el día a día, en los centros educativos, en los contextos donde interveníamos, por los que podíamos medir el avance de la profesión. Hablamos de pragmatismo, de participación, algo que no es usual o que vamos perdiendo costumbre, es que Adolfo sabía ceder el paso perfectamente. Cuando hemos hablado de participación no era solamente subiros en el carro, sino ahora yo voy a dejar un poquito el carro. Y lo de siempre, Adolfo no, por favor, que va a ser de nosotros. Y Adolfo supo dejar de ser vocal de psicología educativa, no quiso estar al frente de la primera sección, entre comillas, del colegio, digo como tal al frente, pero sí participar, supo, digo supo porque era pedido dejar el paso de la dirección de la revista educativa a otro compañero y, bueno, sabía ceder el paso, que era el mensaje. Y eso hacía efectivamente que la participación fuera un elemento real. Algo nos seducía de él. Claro, era una persona tan inteligente, porque todos hemos contrastado que uno de los rasgos de Adolfo era esa inteligencia que tenía, y nosotros sí podemos hablar de inteligencia, y de cómo alguien tan inteligente se fija en mí, ¿qué querrá? Pero no, hacer grupos, hacer redes, construir equipos, lo que él entendía con muchísima naturalidad, trabajar para mejorar la profesión. Lo primero las personas, luego la etiqueta. Y donde otros veían roles, donde otros veían cargos, donde otros veían cátedras, Adolfo veía las personas. Y veía a fulanita, a menganito, a zutanito, que era no sé qué, que había sido no sé cuántos. Pero todos los que hemos tenido, y lo habéis comentado y lo hemos comentado todos en personal, hablar 5 minutos, 1 hora, 2 horas o 5 horas con él, o estar 3 años trabajando con los equipos, sabía que Adolfo se estaba comunicando con la persona, no con la etiqueta profesional. Esto sin menoscabo de las consideraciones que luego en otras batallas supusieran las cuestiones. Lo primero las personas y al final el resultado. Lo dije el otro día, lo digo ahora otra vez, a mí personalmente me gustaba y creo que era un indicador de pragmatismo de sus modelos, ya que después de todos los marcos, todos los modelos, todas las discusiones que podíamos tener, decía, vale, pero al final el resultado es, y esto que viene de una corriente muy concreta del análisis y de la intervención en la historia, pues yo creo que es la mejor prueba de lo que él ha conseguido. Uno de los resultados, lo dije también el otro día, lo digo hoy, es que estemos aquí. Otro de los resultados es que ha sido capaz de hacer red. Otro de los resultados es que yo no he encontrado decir a nadie que no haya dicho que en el contacto que Adolfo tenía este rasgo, tenía el otro, etcétera, etcétera. Lo último no es que no le gustara escribir, es que tenía el síndrome que tenemos algunos del tiempo. Permíteme una última frase, voy a plagiar. Con estas líneas tratamos de recordar a un profesional de la psicología, XXX, compañero y sobre todo amigo, al que desde luego no podremos olvidar, pero del que además tendremos un recuerdo lleno de cariño y agradecimiento por sus enseñanzas y sobre todo por su calidad humana excepcional. Son las palabras que se escribieron para Ángel Rivière, en principio, para aquel que tenía un recuerdo y un afecto increíble, pues las mismas palabras por su calidad humana primero, y luego por su profesión, por su
calidad profesional al menos es la que yo espero transmitir. En principio, la única pega es que una persona tan tremendamente puntual, que siempre estaba a la hora en los sitios, pues llegó antes de tiempo cuando no tocaba, a dejarnos. Gracias por estar aquí en este acto de reconocimiento a la labor realizada por nuestro amigo y por nuestro compañero Adolfo, ¿no? Yo voy a ser muy breve. Únicamente quiero lamentar la pérdida de Adolfo en un momento que es crítico para la psicología de la educación. Es un momento muy crítico para la psicología de la educación, pero quiero lamentarlo en estos momentos también por el vacío que deja entre todos nosotros y especialmente en su familia. En ese sentido, Concha, te quiero decir que hoy, mañana y siempre vas a contar con el apoyo del Consejo para lo que necesites. Quiero que lo sepas. Yo creo que Adolfo, desde el punto de vista, desde el tiempo que yo lo he conocido, ha sido siempre una persona comprometida con la psicología. Una persona con espíritu crítico constructivo. Porque los empresarios somos muy críticos, pero muy poco constructivos muchas veces. Era una persona, amigo de sus amigos, amable y agradecido. No solamente era una persona amigo de sus amigos, sino que yo creo que a nivel del ámbito colegial y profesional ha sido la persona más significativa en el ámbito de la psicología de la educación. Y esto lo digo, os lo remarco, con una anécdota muy sencilla, que fue en el momento de su muerte. Es decir, yo me enteré de que Adolfo había fallecido porque Manolo Pereto, compañero mío de Junta de Gobierno, me llamó por teléfono para decirme: oye, Adolfo ha fallecido. A continuación dijo: ¿y ahora qué? Y nos quedamos los dos en silencio. Y a continuación dijo: hay que pensar en Concha. Y eso fue como yo me enteré de que Adolfo había fallecido. Lo importante de lo que me transmitió Manolo no fue las palabras, sino realmente los silencios que se marcaron en ese momento. A partir de ahí, si yo quisiera expresar qué es lo que Adolfo ha aportado a la psicología de la educación, desde el ámbito de lo que es el Consejo, desde el ámbito de la coordinadora, realmente me resulta muy difícil porque la labor ha sido inmensa. Sí, yo creo que, de un modo resumido, Adolfo aportó estabilidad, aportó una continuidad de la postura colegial a lo largo de los años, lo cual es muy importante, porque con mucha frecuencia tanto las personas como las instituciones somos muy poco consistentes, y aportó un apoyo y un asesoramiento constante para todas las personas. Tanto es así que, como decía antes, realmente era una persona tan significativa en el ámbito de la psicología de la educación, que en la última reunión que hubo en la Junta de Gobierno se había decidido entregarle la insignia al mérito colegial y se le iba a entregar en el Congreso Iberoamericano de Psicología, que tiene lugar en Oviedo en este julio. Y que le entregaremos posteriormente, te la entregaremos a ti, Concha. Yo quisiera únicamente finalizar diciendo lo que yo creo que es la realidad o era la realidad de Adolfo, ¿no? Adolfo era una persona que estaba ahí y yo creo que siempre estará ahí. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, no es un placer dirigirme a vosotros hoy aquí. Acabo de llegar de Vigo. Yo creo que me toca hablar, porque quizás sea el más viejo de todas las coordinadoras de educativa, o al menos el que más asistió a lo largo de su existencia. Entonces, bueno, me parece, no solo por cuestión meramente formal, sino porque obviamente tenía una gran amistad con Adolfo. Ya habló Luisma y se habló aquí de su capacidad como profesional, es evidente. Yo estuve con él en el 89 para la preparación del Congreso de Valencia. Éramos tres, prácticamente los únicos profesionales. Los demás eran los listos, los de la facultad, los que escribían. Nosotros no escribimos, achicamos balones en el área, ¿no? Y éramos los tres profesionales: Lluís Maruny, que debe estar por la Bisbal, Adolfo y yo. Y bueno, desde entonces, después yo entré en la coordinadora estatal de responsable educativa,
y bueno, creamos una pequeña estructura en la que nombré inmediatamente a Adolfo, no solo porque representaba a Madrid, que era un colegio importante, sino porque además bueno, tenía una empatía estupenda con él y daba gusto trabajar con él. Otra estructura, en esta estructura también estaban compañeros de Valencia y otros compañeros de, no me acuerdo exactamente. En aquella época fue cuando se montó una comisión en la que estaba Luisma, estaba gente de Zaragoza y de Paco de Valencia, me parece, y Pretó, me parece, que fue cuando elaborasteis el primer borrador del rol de psicólogo de educación, que citabas antes. No es solo el trabajo del rol de psicólogo de educación, es el trabajo de recopilación que hizo Adolfo, era estupendo, un tocho que guardamos todo, supongo, muy importante. Y bueno, no se trata, repito, de hacer aquí un panegírico. Sabéis que en Galicia, pues, en sentido positivo de Galicia, pues hay otras vidas. Entonces, dejamos a Adolfo allí a finales de diciembre, y como hay otras vidas, yo creo que por la mañana un pasito por las playas catedrales, luego como un trasno, pues se bajará a salpicar a las caboverdianas que van, las mujeres caboverdianas que van a apañar las algas a la orilla del mar. Luego desde el castro de Fazouro mirará a ver si vuelven los bretones a Bretonia, a su aldea. O por la tarde una charleta con Cunqueiro allí en Mondoñedo, comentando la iconografía de los frescos de la catedral, porque Adolfo era un tío muy culto, quizá no se dijo, y sabía mucha historia, daba gusto hablar con él. Yo recuerdo que en aquella época hablábamos de don Manuel I en Galicia, claro. Ahora tenemos que hablar de Isabel III, de aquí. Pero bueno, son cosas. Decía que con Cunqueiro, charlando de los frescos de la catedral de Mondoñedo, que aparecen unos inocentes negros y blancos, y unas señoras negras y blancas, y unos soldados negros y blancos, y que matan unos, matan otros, y defienden unos y defienden otros, y se defienden todos. Curioso. Y luego de vuelta pues pasaría por San Martiño en Mondoñedo, y con aquella mirada suya tan particular quedaría ojiplático, si me permitís el término, mirando los capiteles del románico, aquel que nada tiene que ver con románico de Compostela, una cosa rara, estupenda, claro. Y luego pues a una gruta de la playa de las Furnas a recogerse, y eso sí, claro, en ese momento la soledad y la lágrima por Concha y por Miguel. Nada más. Gracias. Hola a todos. Yo voy a seguir continuando un poco la idea que has echado, Manuel, y muy bien por tu espontaneidad y por tu forma de comunicarnos, ¿no? Yo quiero también hablar un poco de alguna pincelada, tan solo de la persona que hoy nos entraña aquí, sobre lo que hizo antes de estar en el colegio, antes de ser un psicólogo educativo. Yo y él, o él y yo, éramos compañeros de clase. Bueno, él estaba un curso por delante de nosotros en la Facultad de Psicología, y que cursábamos licenciatura de Psicología en la segunda mitad de los años 70, ¿no? Entonces yo tengo la absoluta constancia de él, de cómo una persona luchadora, ¿no? Ya no solamente dentro del colegio psicólogo, dentro del psicólogo educativo, sino en sí mismo una búsqueda por ser un alumno muy activo del movimiento, en aquel momento universitario, en búsqueda de la democracia en aquel periodo, ¿no? Que es donde todos vivimos la muerte de Franco, y ese periodo que fue muy activista en ese sentido. Pero poco tiempo después él se dio cuenta también de la importancia del colegio psicólogo, la constitución del colegio psicólogo, y yo siempre me acordaré de Adolfo Fernández, una de las veces que venías por allí en la Facultad de Filosofía, en el salón de actos, en el que una preocupación era cómo transmitir la necesidad de generar un colegio de psicólogos y las funciones, la gran importancia que tenía aquello, y cómo él era capaz de convencer también. Lo que decía Luisma, en este caso, con crear comisiones, él también estaba dentro de las asambleas, incluso claro, me empujaba mucho a mí, que yo estaba en curso inferior, pero cómo tenemos que conseguir que la mitad al menos de las aulas donde estábamos pudieran asistir a las charlas o a la información que tú nos transmitías en aquel momento, ¿no? De nuestras necesidades, ¿no? Y te aseguro que realmente llenábamos el aula, ¿no? De la
el salón de actos, que es un salón de actos de 400, 500 personas, ¿no? Luego, en ese momento, pues bueno, cada uno ya siguió su camino. Yo me lo he vuelto a encontrar varias veces, ¿no? Yo, de hecho, también estoy aquí en el Colegio de Psicólogos porque él me cazó en algún momento determinado y también me invitó a venir. Muy sugerentemente me hizo participar, que aunque yo nunca lo supe, nació en la Comisión Educativa, junto con Luisma, que también es otro, también, de que hay que tener cierto cuidado porque también te dejan convencer, ¿no? Y en último momento yo lo tuve incluso como alumno. Es decir, él insistió tanto en seguir reciclando sus conocimientos que él asistió, se matriculó en un año sabático que pidió en su trabajo para empezar a iniciar su formación de doctorado. Y bueno, pues él me sorprendió de cómo después de tanto tiempo él seguía leyéndose, pues ya era mucho material en inglés, mucho material desconocido para él, pero él hacía un esfuerzo supremo para tratar de superar esas deficiencias del inglés que todo el mundo tenemos en alguna medida, y disponer de él en los seminarios en los que participó con una activación intelectual muy positiva, ¿no? Pero siempre viendo efectivamente el lado pragmático, el lado del psicólogo educativo, es decir, de alguna forma cómo las acciones pueden ser interpretables dentro de un marco conceptual a veces muy general o a veces muy abstracto y complejo, ¿no? Y bueno, también quizás debería contar esto, que fue el único alumno que he tenido conmigo que me ha roncado en clase. O sea, realmente, claro, teníamos las clases por la tarde, precisamente para que la gente trabajaba por la mañana, y él hacía realmente un esfuerzo supremo porque le gustaba tomarse su café, en fin, me comentan, y esto era a las 3 de la tarde, ¿no? Y ya un mes de mayo, pues podéis hacer la idea, ¿no? Y fue, claro, con las proyecciones, así oscurito, que un poquito el aire, pues claro, llega un momento en que uno veía los ronquidos y tuvo que frenar el tema, incluso ahí con gente extranjera que tenía más ese sentido, ¿no? Pero bueno, son aspectos de la vida que configuran aún más el cariño que se tiene a una persona, como con ese esfuerzo, con esa amplitud de miras y sobre todo esa tenacidad en la vida que siempre ha manifestado, ¿no? Y nada más eso a lo que contaros. A continuación voy a dar lectura del acta de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en su reunión del 14 de diciembre del 2009. En esta reunión se acordó por unanimidad, recogiendo la propuesta del Consejo de Redacción de la Revista de Psicología Educativa y de la Comisión de Recursos, otorgar la distinción de colegiado de honor a título póstumo a don Alfonso Fernández Barroso por su dedicación y labor desinteresada en defensa y desarrollo y promoción de la psicología y en especial de la psicología educativa. Como todos sabéis, estas distinciones se entregan en la cena que tenemos en el mes de junio y además así queremos hacerlo, ¿no? Pues también alargar y prolongar el recuerdo a Adolfo y así lo haremos. A continuación vamos a hacer entrega, el presidente del Consejo va a hacer entrega, exactamente, es que no quiero equivocarme en la denominación de la insignia de honor del Consejo General del Colegio, que se le ha otorgado a Adolfo, y el Colegio de Madrid va a hacer entrega pues, de un libro de recuerdos del que ya tenéis una versión anterior, pero que hemos procurado pues mejorarla y completarla con alguna cosa que quizás la premura inicial pues, nos hizo olvidar. Así que buenas tardes. Bueno, como comprenderéis, para mí esto es muy difícil. Estoy en un momento todavía emocional, pues ha sido tan de repente que muy afectada, no sé si voy a poder decir todo lo que quiero decir. Bueno, en primer lugar, agradecer al Consejo, agradecer al Colegio de Madrid, pues cómo se han portado. La verdad que
si hay algo que yo pueda decir de ellos es que lo he sentido como un verdadero apoyo, porque en los momentos tan difíciles es cuando realmente te das cuenta de la gente que le quería, de la gente que le apoyaba, de toda esta tarea, todo lo que habéis dicho técnicamente, de lo que ha hecho, no ha hecho, es cierto. Él realmente era un militante del colegio, desde siempre. Nosotros nos conocimos a través de la profesión, o sea, teníamos 17 años en ese momento, empezábamos en la facultad, nos conocimos allí. Y Adolfo, desde ese momento, todo lo que habéis comentado, es verdad que hubo una militancia primera en temas más, porque estamos, nos pilló la época de transición, lógicamente. Adolfo era una persona muy inquieta, muy culta, muy lógicamente de estar viendo qué es lo que estaba pasando, cómo podría hacerse. Era un idealista, eso no lo habéis dicho, pero realmente él era un idealista, y eso yo creo que es muy importante, y lo ha seguido siendo toda su vida. Él nunca se conformaba con la realidad tal cual era, él quería algo mejor, siempre quería algo mejor. En su momento fue el tema de la transición, pero luego se volcó inmediatamente en el tema de la psicología. Y desde siempre, él era todavía ahora, después de tantos años, que bueno, pues que ya las cosas se ven de otra manera, y seguía pensando que esto era muy importante, que era un proyecto común que teníamos que hacer entre todos, y que sigue siendo importante, porque efectivamente, como ha dicho Paco, yo creo que estamos en un momento de psicología educativa muy delicado y que nos va a hacer mucha falta. Es una lástima que no esté aquí, ¿no? Porque se producen muchos cambios, y si había algo que él no llevaba bien, porque era, bueno, Fernando me lo dijo y tenía toda la razón, era una persona pues que de alguna forma, aunque hubiese muchas diferencias de lo que se pensaba o no se pensaba, yo creo que en última instancia él siempre cedía, porque por encima de esto, lo más importante para él, como ya se ha recalcado, era las relaciones con las personas, y eso estaba por encima de cualquier discusión teórica que pudiese darse. Las discusiones teóricas estaban muy bien, y era una persona muy crítica, era una persona como, lógicamente, muy culta, muy instruida, y él veía las cosas pues de una forma determinada, después de tantos años en el colegio, ¿no? Pero pese a todo, yo creo que lo más importante era lo conciliador que era y lo mucho que ha apreciado todo el mundo con el que ha trabajado. Él, yo creo que en el tema de, bueno, la anterior coordinadora, en donde estaban representados miembros de los diferentes colegios, que veo mucha gente aquí, que yo he pedido que estén expresamente, porque yo sé que para él era importante. O sea, hay mucha gente importante de Galicia, de Zaragoza, del País Vasco, de muchos sitios, ¿no? Y él intentaba pues unificar a todo el mundo, integrar a todo el mundo, como bien ha hecho Luisma, ¿no? con el tema de la psicología. Y yo os digo que hoy por hoy todavía seguía siendo militante. Cada vez que llegaba alguien nuevo a su equipo, que era psicólogo, y que realmente ahora mismo la idea que él tenía es que los nuevos profesionales como que se sentían muy alejados del colegio y de todo lo que significase esto, ¿no? Él decía, no, son psicólogos, tienen el título, pero todavía les falta el espíritu de querer ser y de querer construir. El colegio lo ven como un ministerio, como algo que les dan todo hecho, y el colegio no es un ministerio, el colegio lo tenemos que hacer entre todos. Esa idea la ha tenido muy clara siempre, y hoy por hoy todavía intentaba convencer a sus compañeras, a la gente joven que llegaba, para decir, no, es que esto no está hecho, es que tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir en la batalla, porque no está hecho, y en cualquier momento esto se va al traste y no podemos consentirlo. Y efectivamente estamos en un momento muy delicado y tenemos que conseguir que toda esta gente nueva que hay ahora, que lo ve de una forma completamente distinta, quizá porque nos tocó vivir otra época, y entonces una época muy batalladora en todos los sentidos, pues que seguimos batallando, que yo creo que eso es lo importante, y que estemos todos unidos. Yo personalmente puedo decir que esta última etapa de mi vida, estos últimos 3 meses, 12 días y las horas que llevamos de él, son muy duros, pero si hay algo positivo que yo pueda decir es el apoyo, el aprecio, lo bien que me he sentido en la medida que he visto que todos vosotros me habéis apoyado, y no es una cosa que yo diga ahora, pues porque hay que decirlo, porque toca el turno, porque estamos en esta situación. No, es que yo he sentido aquí a mucha gente, especialmente a mis compañeros de la sección educativa, a mis compañeros de la revista de psicología educativa, los he sentido muy cerca y han estado apoyándome, y creo que me van a seguir apoyando porque son gente que está ahí y que va a seguir estando, ¿no? Y yo creo que, bueno, que gracias le debemos todo esto, todo lo que tenemos ahora mismo en el colegio, en educativa. Yo creo que gran parte, yo personalmente considero como colegiada, que se lo debemos a Adolfo. Así que por mi parte no tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos los compañeros que estáis aquí, a toda la gente de su equipo, a toda la gente con la que él ha tratado. Muchas gracias especialmente a todos los que habéis venido de fuera, porque realmente os apreciaba mucho, él os apreciaba, y ahora creo que tenéis que seguir batallando, como él hubiese querido que hiciésemos, seguir batallando por el tema de la psicología educativa y por encima de todo por la psicología en general, ¿no?
que no pensemos que esto es un ministerio, que nunca, ni el Consejo, ni el Colegio de Madrid, ni el de País Vasco, ni el ninguno, esto no es un ministerio. Tenemos que hacerlo entre todos, día a día. Y bueno, no tengo nada más que decir y muchísimas gracias a todos.